Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes por FM Universidad. Hoy tenemos el gusto de hablar con la doctora Karina Vidaseca. Karina es licenciada en Sociología, magíster en Investigación Social, doctora en Ciencias Sociales y además tiene un posgrado en Ciencias Sociales en la Universidad de San Pablo. Es investigadora principal de CONICET, se dedica al tema género, cicatrices coloniales y estéticas feministas situadas. Trabaja en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, IDAES, de la Universidad Nacional de San Martín. Coordina el programa tricontinental Sur-Sur para África, Asia y América Latina de Claxo. Es consultora de FAO en conflictos territoriales y pueblos originarios. Fundó y coordina el núcleo NUSUR de estudios postcoloniales, afrodiaspóricos, performance e investigación y extensión sobre cultura afrodiaspórica de la Universidad Nacional de San Martín, entre tantas otras tareas que desarrolla cotidianamente. Le damos la bienvenida y te agradecemos tu tiempo aquí en el programa, Karina. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, y la agradecida soy yo, por supuesto, por esta conversación que seguramente va a ser muy importante y valiosa, porque creo que nos dan espacio en este tiempo de humillación constante. Es realmente para nosotros un aliciente. Momento hostil realmente el que estamos padeciendo. ¿Cómo fue que te acercaste a la sociología, a la investigación social? ¿Cómo empezó tu curiosidad, tu interés por la disciplina o por las ciencias sociales en general? Bueno, esto se remonta hace muchos años atrás. De hecho, soy la primer cohorte del CBC en pleno gobierno, regreso a la democracia del gobierno de Alfonsín. El ciclo básico común, cuando se crea como un proceso de democratización de la Universidad de Buenos Aires. Y desde allí provengo, ¿no? Yo elegí sociología porque siempre me encantó conocer cómo viven otros pueblos, las culturas, ¿no? Las costumbres. Y también me gustaba mucho la escritura. Estaba también en un momento indecisa entre filosofía y letras, sociología. Y bueno, finalmente me decidí por sociología. La comencé a cursar en esos años, donde incluso haciendo un poquito de historia se daba socio en la FADU, en lo que es la Facultad de Arquitectura, claro, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en el subsuelo. Y después pasamos al edificio de Marcelo T. de Alvear, que en ese momento se crea esto estamos hablando también del año de creación de la Facultad de Ciencias Sociales, que reúne a las 5 carreras, ¿no? Y ahí comencé en sociología en el subsuelo de la FADU, y luego continuamos en Marcelo T. Ahí me recibí, y ahí también hice mi magíster y el doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, mientras era docente ayudante de la materia Sociología Rural. Esos en los años de 1996. ¿Cómo fue este interés por la investigación? ¿Nació en la carrera? ¿Se fue perfilando posteriormente cuando ya hiciste la maestría, el doctorado? No, de hecho nació en la carrera, porque en el último año de la carrera yo cursé Sociología Rural, y me encantó la materia. En ese momento la materia se trabajaban comunidades campesinas, ¿no? En la provincia de Tucumán, y de hecho tuve como también mi primer recorrido
hacia lo que fueron los trabajos de campo más antropológicos, ¿no? La aplicación de la etnografía y demás. Y bueno, me quedé como muy cautivada con esa elección, y también había hecho seminarios optativos que tiene la carrera de sociología, que era sociología del arte, que es también, bueno, una disciplina que desarrolla más desde la curaduría ahora, hace unos años, de artistas feministas, ¿no? Y entre el trabajo como socióloga rural, con mujeres campesinas, organización, trabajé mucho con Brasil desde el comienzo también, con lo que fue la conformación del Movimiento Sin Tierra de Brasil, allá por los años 84, 85. Yo estaba cursando, ya era el año 94, y trabajamos mucho con toda también lo que había sido, bueno, la lucha del Movimiento Sin Tierra de Brasil por la conquista de los territorios, por una educación crítica, una pedagogía crítica, y recuerdo mucho también que la profesora nos daba mucho sobre arte, la fotografía de Sebastián Salgado, por ejemplo, que nada más y nada menos. Nada más y nada menos que falleció este hace año, poquito, ¿no? Sí. Muy poquito. Y ese fue un poco el recorrido, y después ya comencé en el 96 siendo ayudante de primera ad honorem, luego con una renta simple, desde el año 96, que soy profe de las Facultades Sociales de la UBA. Estuve en sociología rural también haciendo mi tesis de maestría y el doctorado. La tesis de maestría estuvo muy vinculada, porque desde el comienzo trabajé con mujeres campesinas, con las mujeres campesinas de Tucumán, en la zona de Guazapampa, que es una zona cañera, de caña de azúcar, y también con las tabacaleras de cooperativa de trabajo, que eran todas mujeres, una familia de mujeres dedicadas a la cosecha de tabaco. Y después el doctorado trabajé más metida en lo que era la discusión acerca del debate campesino y descampesinista entre lo que había sido el marxismo para la clase incómoda que implicaba el campesino dentro de un esquema de clases que no era el esquema marxista por excelencia. Comencé a trabajar mucho con las lealtades primordiales y la antropología, y me vinculé mucho con los trabajos de la India, sobre todo porque me parecía que era mucho más cercano a nuestros trabajos de campesinado en América Latina, ¿no? Y ahí fue cuando fue algo muy hermoso, porque uno comenzaba a leer, a hacer el estado del arte, sobre la tesis, las preguntas de la tesis, que tenía que ver qué sectores campesinos llevan adelante las luchas por conflictos por tierra y la restitución del territorio. Me vinculé mucho al grupo de estudios subalternos de la India, y de allí autores que, bueno, luego se fueron consagrando, pero en ese momento no se los leía, ¿no? Que era Gayatri Spivak, Ranajit Guha. Estoy hablando de esos tempranos años, ¿no? 2000, cuando todavía no tenían el reconocimiento que a posteriori tuvieron. Y ese fue como el inicio para mí de un nuevo paradigma. Comencé a trabajar la sociología y los estudios postcoloniales. Comencé a dirigir con un primer proyecto UBASIT, siendo recientemente doctora en el año 2006, mientras maternaba, porque todo esto era intercalar la formación académica con la maternidad, y la inclusión, la inserción en el CONICET, un poco para contarte esa historia que me parece importante de la emergencia de estos paradigmas que fueron los diálogos sur-sur, que comienzan en los años 90 y que fueron muy fructíferos en términos también de pensarnos en una crítica fuerte al eurocentrismo, a todos los autores europeos que fueron los que en sociología, por supuesto la escuela francesa fundamentalmente, los que de algún modo hacían la escuela de la historia de la sociología o la escuela alemana, ¿no? Sí. Y era
quizás un encuentro con otras teorizaciones que para mí eran realmente fascinantes, que tenían que ver con mundos de vida mucho más cercanos a los nuestros, ¿no? Ya sea porque eran continentes con muchas poblaciones campesinas e indígenas, y en las cuales encontrabas realmente otros mundos de vida, ¿no? Que se acercaban más a los nuestros que los europeos, ¿no? Y ahí fue cuando, bueno, me recibí, me doctoré, ingresé al CONICET como investigadora asistente, y luego, bueno, tuve mi primer cátedra a cargo en el año, ya como profesora titular en el año 2009 en las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que es la cátedra que actualmente, después de 15 años, se sigue dictando, que se llama La Sociología y los Estudios Postcoloniales, Género, Etnia y Sujetos Subalternos. Y dentro de esa primera experiencia como titular ya de una cátedra, que fue algo hermoso que me sucedió a nivel experiencial, de conformar una cátedra, un programa curricular para una carrera como sociología, tuve la oportunidad de trabajar con autores que no se habían visto más, porque el caso de Frantz Fanon, por ejemplo, ¿no? Un autor que se daba en sociología antes de la dictadura y que luego, al regreso a la democracia, quedó como fuera de las materias, ¿no? Uh-huh. Entonces tuve la posibilidad de dialogar mucho, de leer mucho a Frantz Fanon, que me interesaba mucho, sobre todo la cuestión ligada al colonialismo, a la negritud, a la raza, ¿no? Y fue así como fuimos incorporando en el programa autores y autoras como Spivak, como Fanon, como Chandra Mohanty, autoras de la India, autoras de África, ¿no? Y de otros continentes del sur global. Y una experiencia hermosa, ¿no? Que mantenemos con los estudiantes y estudiantes de sociología, donde pueden ver otras lecturas o acercarse a otras preguntas, la cuestión racial o étnica y de género o feminismo, ¿no? Así que un poquito ese fue el recorrido que me lleva hasta acá, ¿no? Hacemos la primer pausa, Karina, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con la doctora Karina Vidaseca. Nos comentaba, bueno, sus primeros pasos en formación, en ampliación de temas, de lecturas, la conformación de su cátedra que continúa hasta la fecha. Y qué interesante todo esto que mencionabas, ¿no? De abrirse a nuevos territorios, a nuevas culturas, a nuevos teóricos. Y siempre con el tema de la mujer presente, ¿no? En diferentes continentes, en este sur global que comentás. Sí, de hecho, o sea, creo que fue muy importante porque fue de algún modo también previo al Ni Una Menos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de lo que sucedía también con las lecturas académicas, con el activismo feminista. Siempre hay una estudiante mía que ahora es miembro de mi cátedra, que siempre me dice que en el 2000, cuando yo me presenté como feminista, para ella fue como un momento epifánico, ¿no? Porque las docentes en ese entonces no acostumbrábamos a presentarnos de ese modo. Y luego lo que sucede con el Ni Una Menos fue realmente un acontecimiento muy importante, sobre todo porque la idea era de algún modo romper, quebrar ese relato eurocéntrico, esos diálogos exclusivos con feministas europeas que no nos permitían ver todo el enorme legado que teníamos en nuestra región, en nuestro continente, con pensadoras intelectuales, mujeres, escritoras, feministas, afrofeministas, indígenas, ¿no? Que no estábamos pudiendo visibilizar o al menos darles a nuestros estudiantes también esas lecturas, ¿no? Brindar esas lecturas para que nos reconozcamos en una herencia en común, en un linaje ancestral, ¿no? Como decimos ahora. Y luego, bueno, las clases siempre, obviamente el aula es un espacio
donde uno construye, ¿no?, subjetividades, ¿no?, construye pensamiento crítico, puede dar cuenta de los límites que tienen las disciplinas en su constitución moderna occidental, puede trabajar con los estudiantes en búsqueda de nuevas políticas públicas, de conformaciones de subjetividades que estén vinculadas con lo que llamamos el contexto situado, es decir, todo pensamiento nace en un lugar, en un espacio, en un tiempo, ¿no? Tan solo que Europa nos lega algo que tiene que ver con un fetichismo de la universalidad que es abstracta, cuando en realidad los pensadores y pensadoras nacen en el territorio. El caso de la Revolución de Haití, por ejemplo, ¿no? Uno de los momentos de mayor esplendor de nuestra región, pero silenciado, ¿no? Absolutamente silenciado por lo que ocurre en el Caribe. Que es también, o sea, son luchas emancipatorias que doy en la materia, que son parte de mi materia, porque considero que son centrales para comprender también esos legados coloniales y cómo desde allí se logra de algún modo abrir otros procesos descolonizadores o que desencadenan las luchas por la independencia de las colonias y las metrópolis, ¿no? Es un gran momento de ese estilo, ¿no? Hablas en muchos de tus textos y de tus intervenciones de la herida colonial, la cicatriz colonial. ¿Cómo dimensionás ese concepto? ¿Cómo lo aplicás? ¿Cómo lo llevas adelante en tus investigaciones, en diferentes investigaciones que realizás? Ese concepto proviene de una gran escritora chicana que es Gloria Anzaldúa, que tiene un libro maravilloso que se llama Borderlands en la frontera. Y Gloria Anzaldúa ha trabajado, mira que previamente estamos hablando de textos que son de los años 80 y que hoy se vuelven tan actuales como es el caso de la frontera, ¿no? Esa gran herida abierta, decía ella, entre Estados Unidos y México, ¿no? Que es el conflicto que hoy nos tiene bastante también alertas acerca de la representación de esa alteridad, ¿no? Del inmigrante como si fuese un sujeto fuera de la ley, ¿no? Y esas lecturas de Gloria Anzaldúa, que para mí también fueron muy movilizantes en el sentido de que lo que uno logra de algún modo ver o vislumbrar en esas poesías, porque fue una gran escritora, ella fue una escritora posicionada desde la herida colonial, nos permitió también trabajar con lo que es el feminismo y la espiritualidad indígena, es decir, con el trabajo con el chamanismo o el nahualismo, ¿no? Que es un ejercicio muy interesante para ver cómo sanar esa herida colonial, si es posible cicatrizar, ¿no? Y de ahí aparece mi concepto de cicatrices, ¿no? Que está muy ligado a eso, está muy ligado. Bueno, yo acabo de sacar un libro de Gloria Anzaldúa que se llama así y que está muy vinculado también al trabajo que ella hace posterior al 9/11, cuando ella dice que estaba en Estados Unidos cuando ocurre ese escenario tan dramático y cuando ella siente que el alma se le va del cuerpo, ¿no? Ese susto, ¿no? Que ella explica y narra como una gran herida, como un momento traumático, ¿no? Y a partir de allí ella va como de algún modo también desilvanando una historia que es la historia del trauma colonial. Son mujeres que al ser conquistados otros territorios, y eso sucede en todos los territorios del sur global, ya sea en América Latina, Caribe, África, Asia, las guerras que han tenido lugar no siempre son las guerras por el cuerpo territorio, ¿no? Es decir, esto que desde el feminismo también se trabaja, sobre todo la idea de la conquista de ese cuerpo territorial, está muy implicado también en las guerras de Bosnia y Herzegovina o en otras guerras donde acontece la violación tumultaria de las mujeres. Es decir,
la conquista unida a la idea de que el varón, ¿no?, que se considera en el campo amigo-enemigo, planta la bandera y viola tumultáneamente, es decir, a la comunidad de mujeres del enemigo, ¿no?, entre comillas, pero es lo que se considera en la guerra. Y esas lecturas para mí fueron muy importantes porque como mi trabajo con mujeres palestinas, iraníes también, comienza a plasmarse más fuertemente desde mi ascenso a la coordinación del programa Sur en Claxo. Esto fue en el año 2012, 2013. Me permitió conocer otros mundos, ¿no? Viajar a África, estar en Senegal, en Gorée, en la isla de Gorée, donde están las puertas de no retorno, que son aquellos momentos por los cuales sale la población africana mediante el tráfico de personas, ¿no? Son derivadas a los barcos de la trata, cruzan el Atlántico para llegar al Caribe como fuerza de trabajo para la explotación de algodón, ¿no?, básicamente, o de azúcar. Entonces, ese recorrido por África, conocer la colonización, la violencia de esos territorios, me hizo desarrollar esos conceptos, ¿no? Como otro concepto que está derivado de eso y que se desprende, que es el de la doble, lo que podemos entender como el patriarcado del conquistador y el patriarcado local, es decir, esta duplicación de patriarcados cuando se tratan de territorios ocupados, donde son esas mujeres, no las que reciben las violencias tanto de las sociedades nativas como de las ocupantes, ¿no? Y los textos de Fanon, por cierto, que también advierten sobre cuáles son las fantasías de los colonizadores respecto a capturar a las mujeres, ¿no? Y esos fueron como los desarrollos que yo tuve en estos años, en estos últimos 10 años aproximadamente. Hacemos otra pausa, Karina, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con la doctora Karina Vidaseca. Estamos hablando de cuerpos, violencias, cuerpos bajo ocupación, como en tantos conflictos armados que han existido hace unos años y que lamentablemente siguen existiendo aún. ¿Cómo te acercás al conflicto o al territorio, a la experiencia de las mujeres palestinas? A partir del programa Sur de Claxo, en el cual es un programa tricontinental que implica, ¿no?, investigación y también workshops de escuelas, ¿no?, y becas. Hemos trabajado conjuntamente con becarias y becarios de distintos países desarrollando investigaciones, ¿no? Y en ese trabajo también cultural fue también acercarnos a como de algún modo también tener más acceso a documentación, a revistas, a poetas palestinas, ¿no? Que no conocíamos, por ejemplo, ¿no? Y ese acercamiento también nos permite a nivel teórico, ¿no?, si se quiere, establecer estudios comparativos, ¿no? Porque cuando uno trabaja académicamente, lo que uno hace es tratar de sistematizar la información y derivar de eso ciertos hallazgos o conclusiones de las investigaciones ligadas, en este caso, al cuerpo territorio, a las cartografías de las mujeres racializadas. Y se entiende por racializado no solamente la raza en sentido de una ficción poderosa que se crea, sino también de cómo el supremacismo gobierna, ¿sí?, al resto de la población. Supremacismo en tanto y en cuando hay un dominio, ¿sí?, de lo que es la humanidad o lo que se considera humano sobre lo que se considera infrahumano o infrahumana, ¿no? Y en esa deriva, ¿sí?, de discusiones filosóficas también, acompañando procesos de poblaciones
tanto indígenas como mujeres, también contra el extractivismo o en las agendas ambientales, ¿no? El Cuerpo Territorio Central, uno va como de algún modo desarrollando ciertas categorías analíticas, ¿no? Para comprender lo que están sucediendo en los territorios y de algún modo cómo plasmar investigaciones coparticipativas, ¿no? Investigaciones no extractivistas, investigaciones que le permitan a las comunidades agenciarse, ¿no? Y desde la academia poder visibilizar esos procesos, no poder acercar recursos que esas comunidades carecen, por ejemplo, o hacer notoria los procesos de desigualdad, de quita de derechos, ¿no? De dominación, de opresiones interseccionales, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahí es central, ¿por qué? Porque la academia, las universidades son las usinas de conocimiento. El sistema científico es de donde salen las principales categorías analíticas, las principales categorías conceptuales, ¿no? Y que la universidad tenga un propio proceso autorreflexivo acerca de su posicionamiento eurocéntrico, ¿no? De su privilegio de clase, ¿no? Y de su posicionamiento acerca de un saber legítimo, invita también a pensar otros saberes que son tan legítimos quizás, seguramente como los que salen de la usina universitaria, ¿no? Y esos caminos tenemos personalidades maravillosas como los griots africanos, o las ancestras afrofeministas o indígenas, ¿no? Que en el linaje ancestral han logrado, ¿no? Sistematizar o narrar, ¿no? Esos relatos, que son relatos tan importantes porque son testimonios de vida, que de hecho el sociólogo o la socióloga los toma muchas veces como un informante clave o nativo, ¿no? Cuando en realidad no lo son realmente lo que Concepción Evaristo llama la escribivencia, ¿no? El cuerpo que escribe, ¿no? La escritura en el cuerpo que queda marcada, ¿no? Es el cuerpo archivo memoria. Eso te iba a decir, ese concepto que me pareció muy muy abarcador y muy interesante, eso de cuerpo archivo memoria, ¿no? Sí, ese es un concepto muy hermoso. Yo lo escuché de una querida colega de Sao Paulo, María Antonita Antonacci, a quien conozco, que es una gran etnógrafa, que trabaja en África y que ella trabaja desde la historia oral, ¿no? Que eso también es algo súper interesante porque las metodologías orales o cualitativas siempre quedan siendo rezagadas, ¿no? En las disciplinas, como si no fueran tan eficientes, ¿no? A nivel de investigaciones académicas, cuando en realidad uno sabe que quien hace una muy buena investigación cualitativa llega a unos resultados realmente increíbles, ¿no? Y el plasmar esa idea tiene que ver con cómo el registro de la memoria queda incorporada en el cuerpo, ¿no? En esto que se llama el ADN, que en realidad es el cuerpo como a esa energía vital, ¿no? El axé, dicen las comunidades afro de Brasil o Yorubá, ¿no? Esa energía vital que puede resistir la esclavitud, que puede resistir y transmutar, ¿no? En otras energías, ¿no? Y eso nos lleva, bueno, a otra discusión que tiene que ver tanto con la racionalidad científica, ¿no? Es decir, con cómo la hegemonía del positivismo, ¿no? En las ciencias y en las disciplinas sociales humanas ha hecho tanto daño, ¿no? Porque toda esa hegemonía positivista de cuño cuantitativista lo que buscaba era prevalecer el número, las cifras, sobre los relatos, ¿no? Hay algo muy hermoso que dice Hilton Krenak. Él dice, el hombre blanco sí busca contabilizar el mundo, cuántos mundos tiene. En cambio, los pueblos indígenas buscan cuántos mundos pueden crear. Entonces, esa idea de la contabilidad y la creatividad, ¿no? Es decir, la creación de pluriversos,
frente a la universalización de la experiencia humana que busca Europa, ¿no? Siempre, ¿no? Esa idea de un ser humano único, ¿no? Que siempre prevalece, que nada tiene que ver con lo que conocemos en los territorios afroindígenas, ¿no? O en otros territorios de nuestro continente. Me quedé pensando en esto del cuerpo, archivo, memoria, con todo lo que estás aportando además, y la importancia de los sobrevivientes, ¿no? Y de esta historia oral, de cómo estas historias se van pasando de generación en generación, cuando incluso a lo que está pasando hoy en Palestina, que prácticamente la Franja de Gaza queda arrasada. O sea, si no contamos, si no hablamos con esos sobrevivientes, casi no hay soporte para relatar esa historia. Entonces, digo, ¿qué fuerza tiene esto de la memoria y del relato, ¿no? También aquí, con lo de la dictadura, con el tema de los sobrevivientes y sus testimonios después en los juicios para aclarar, para dar su verdad sobre lo que pasó, digamos. Gracias a eso nos enteramos de todo lo que había pasado y de todo lo que estaba pasando. O sea, qué importante es esto de escuchar y de tomar estas historias de vida, estos archivos ambulantes que son estas personas en última instancia. Sí, lo que decís me parece central, porque el sobreviviente es el que puede dar testimonio, ¿no?, de lo que ha sucedido a través de la transmisión de la memoria de unas generaciones sobre otras, ¿no? Que sucede cuando muere, ¿no? El último del linaje, ¿no? Que fue el sobreviviente, pero también que tuvo la transmisión inmediata de la memoria de sus ancestros, ¿no? ¿Qué sucede cuando en África dicen que cuando muere un griot, muere una biblioteca entera? ¿No? Wow, qué fuerte. Eso es fuerte y también muy potente de comprender, ¿no? Y luego también me parecía central cómo el arte interviene en estos lenguajes, ¿no? Para lograr esa proximidad de las personas, para lograr un nivel, hoy se habla de empatía, no tanto de esa pérdida de sensibilidad, ¿no? Por lo humano, por lo que sucede a nivel de una ideología que intenta negar lo ocurrido, ¿no? Borrar las huellas del Holocausto, de la Shoah, borrar las huellas hoy de Palestina, de lo que sucede en Gaza, borrar las huellas de las dictaduras, ¿no? De lo que ha sucedido, negar el número, ¿no? Todo lo que es el negacionismo, que aplica también a las jóvenes generaciones, ¿no? Y ahí también como el arte logra de algún modo ser un punto de quiebre tan interesante cuando proviene de las márgenes. No estamos hablando del arte del establishment, sino de grandes artistas, ¿no? Que logran poner en escena eso y que seguramente les cueste muchísimo más, ¿no? Como decía ahí una gran escritora afro-brasileña, ¿no? Que a ella, como es Concepción Evaristo, le llega tan tardíamente el reconocimiento a sus más de 80 años, porque es una mujer negra, ¿no? Y eso creo que es lo que sucede, ¿no? Es el apagamiento de las personas, ¿no? Lo que se busca siempre es no solo acallarlas, silenciarlas, quitarlas, ¿no? Desarchivar, ¿no? Cuando el cuerpo memoria es lo que está así como testimonio del presente, ¿no? Y es apabullante porque es una fuerza poderosa, no se puede negar, ¿no? Hay otra gran artista que es Rosana Paulina, con la que tuve el gran honor de trabajar en un libro reciente que acabamos de sacar por Claxo, se llama Mexicanas, y que trabajó con una exposición bellísima en el Malva. Ella es de los márgenes, es la primera doctora negra, ¿no? Una mujer negra que se doctora en la Universidad de San Pablo. Ahora es multipremiada, llega a un reconocimiento extraordinario y ella trabaja tan poéticamente, ¿no? Haciendo justicia poética acerca de ese linaje ancestral, ¿no?
Y lo que ella apela todo el tiempo es a los archivos de las fotografías del álbum familiar y de esas personas anónimas, ¿no? Tiene un mural hermoso que se llama Pared de la Memoria, y en ese Pared de la Memoria ella lo que hace es tomar las fotos familiares, pero también de otras personas anónimas que en su momento fueron esclavizadas, ¿no? O esclavizados, y lograr componer un relato, ¿no? De una historia que es la historia siempre considerada la historia otra, ¿no? La historia que no se puede ver, que no se puede acceder, ¿no? Porque es la historia que ha sido tapada, borrada por la historia oficial, ¿no? Exacto. Hacemos la última pausa, Karina, y volvemos en un minutito. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando con la doctora Karina Vidaseca, ya en este último bloque que se nos pasó volando el programa, cuando son muy intensas los temas y muy afables los interlocutores, pasa rápido. Empezaste a hablar de este arte, de esta forma de memoria, de archivo, de cuerpo, que trata de alguna manera de sostener este relato a lo largo del tiempo, de transformarlo, de visibilizarlo. ¿Con algo de eso tiene que ver el artivismo que vos también investigás? Sí, absolutamente. El artivismo nace como una categoría en todas las argentinas. Es una de las que se referencia, al menos yo la referencio, que trae ese concepto tan hermoso, que es la intersección entre el activismo y el arte, ¿no? Porque a menudo el arte se considera el arte del establishment, ¿no? O de la alta cultura, entre comillas, ¿no? Y el artivismo es aquel que hace justicia poética, ¿no? Es decir, que trae, ¿sí?, hacia el centro de la escena aquellas artistas que han sido borradas de esa historia, invisibilizadas por ser mujeres, por ser trans, por ser cuerpos disidentes, mujeres negras, mujeres indígenas, ¿no? Y eso es el activismo, ¿no? Es de algún modo la posibilidad de que el propio cuerpo sea el que traiga a la escena toda esa memoria y todo lo que quedó de algún modo como borrado de esa historia, y poder recuperarlo, ¿no? En el momento en que se hace la performance, o que se pinta un cuadro, un mural, o se saca una fotografía, o se hace un video arte, ¿no? ¿Crees que estos, si bien no son tan novedosos, hay una originalidad en los últimos tiempos? Para mí hay un antes y un después con el Ni Una Menos, ¿no? Todo ese movimiento y cómo se fue replicando en otros países, y cómo hubo toda una apuesta y una apuesta estética y performática en cada una de las marchas y en la visibilización de los reclamos, ¿no? Y de las exigencias en todos los países. Sí, absolutamente de acuerdo. Fue una experiencia inmensa de vida, ¿no? De acuerparnos, ¿no? De acuerparnos, ese concepto tan hermoso que crea la propia movilización feminista y del duelo colectivo. Yo recuerdo, yo estuve en el primer Ni Una Menos, habíamos sido parte de ese grupo fundante con María Pía López, con algunas compañeras de Cabezón Cámara, algunas compañeras con las que ya veníamos trabajando. Yo desde mi investigación en feminicidio, que fue creo que la primera en Argentina, y el trabajo que venía haciendo en el CONICET, dirigiendo lo que ha sido los registros de Ni Una Menos, ¿no? Y ese primer momento, que fue un momento epifánico, un momento inesperado, porque nadie pensaba que luego una marcha se iba a producir esa fuerza poderosa, ¿no? Que se reunió alrededor del Congreso, pero en cada plaza del país, exigiendo la justicia por violencia de género, por asesinato, por feminicidio, por la memoria de esas mujeres que siguen siendo asesinadas hoy en día, ¿no? Asesinadas de múltiples formas también, materialmente, o con la persecución, o con el ensañamiento de la crueldad política.
Hoy vemos que todo el relato que construimos, que fue tan avasallador para ciertos poderes, que logra incluso llegar a confluir con la campaña por la legalización del aborto y que nos da la ley, nos damos la ley. Uh-huh. Sí. En el fin del año de la pandemia, ¿no? Todo eso que abarcó 10 años, por decir una cifra, y que hoy se pretende borrar, se pretende, ¿no?, eliminar el lenguaje inclusivo, las formas de humillación a todas las mujeres en la política, ¿no? Ensañarse con las mujeres que hacen política, ¿no? Ensañarse con esas personas. Es parte de lo que fuimos denunciando y creemos que hemos hecho una pedagogía tan fuerte, tan abarcadora, ¿no? Que por cierto fue tan amenazante que hoy intentan borrar algo que no se puede borrar, ¿no? Porque ya definitivamente ya las nuevas generaciones recibieron todo eso, son mujeres y jóvenes que ya tienen la experiencia de entender que es ser mujer, que significa la apropiación del cuerpo por el varón, qué significa que una mujer pueda ser aniquilada por el hecho de ser mujer, qué significan las leyes de feminicidio que nos dimos a nivel de todo el continente, ¿no? Desde el ni una más al ni una menos, ¿no? Todo ese río inmenso de aguas que fueron confluyendo en todas las legislaciones desde México, Colombia, Argentina, ¿no? Y todo lo que siguió a eso, que fue el derecho a la identidad, el derecho al matrimonio igualitario, ¿no? A tener tu propio nombre, la elección del nombre, todas las leyes que siguieron, ¿no? Y que encauzaron el ni una menos o antecedieron o siguieron al ni una menos, son las leyes que hoy quieren quitar, ¿no? Obviamente porque son para ellos leyes amenazantes, para el poder patriarcal y el poder que pretende regir la vida de las mujeres y de las jóvenes, ¿no? Y de las disidencias, ¿no? Pero creo que es muy importante porque todo lo que se ha hecho fue un proceso de transformación, ¿no? Que no queda ahí, o sea, que continúa. Y que por más que pretendan eliminar de ciertas legislaciones, como eliminar el lenguaje inclusivo y otras cosas, yo creo que las sociedades se van transformando y quedan esas reservas, ¿no? De la memoria, de lo que se ha hecho, lo que se ha logrado hacer, ¿no? Y todo eso, obviamente, tiene que ver con el recambio intergeneracional, ¿no? De las abuelas de Plaza de Mayo, pañuelos blancos a pañuelos verdes, fue una poderosa, ¿no? Recambio intergeneracional, ¿no? Sí. Y creo que de eso no se vuelve, ¿no? Porque se intenta eliminar, no se vuelve de un estadio de transformación radical como ha sido todos los lenguajes que abarcó el ni una menos. Sí, y estoy pensando otra vez, en este concepto, cuerpo, archivo, memoria, y lo que explicabas antes, ¿no? Que cómo queda en el ADN, y creo que todo esto nos quedó en el ADN, hicieron la movida las pibas, y también las otras que veníamos por ahí pensándolo desde hace muchos años, de otra forma, acompañando, pero bueno, esto es futuro, es puro futuro, creo que el pasado ya no se vuelve, ahí ya no se vuelve más. Y creo que para la generación nuestra, que es la mediana, quizás fue también una forma de hacer justicia por nuestras madres, total, ¿no? De ese patriarcado de nuestras madres también, ¿no? O sea, creo que en el cuerpo de una mujer habita la memoria de otras, ¿no? De hacia atrás, abuelas, bisabuelas, ¿no? O sea, todo lo que esos linajes traen consigo de grandes opresiones, ¿no? De sociedades patriarcales que las han oprimido, ¿no? De tal modo, ¿no? Para solamente pensarlas como meras amas de casa y que sin posibilidad, sin capacidad autónoma de elegir una carrera, de elegir qué deseaba hacer en la vida, ¿no?
eso que ha sido tan fuerte para nuestras madres que hoy tengan 80 o 90 años, ¿no? Que todavía están vivas, también implicó lo que ella llama la revolución de las viejas, ¿no? Sí. Es decir, cómo ellas se veían también en lo que iban haciendo sus hijas y sus nietas. Yo creo que es tanto hacia atrás como para adelante, ¿no? Es ese movimiento dialéctico, ¿no? Si querés, que va desde un lado hacia el otro y que va dejando un sedimento, ¿no? Totalmente. Ese lodo de los pueblos, ese sedimento que además cruzó el Atlántico, cruzó los océanos, no se conformaron ni una menos por todo el mundo, sí, ¿no? Sí, entonces eso creo que es fuertísimo. Sí. Creo que no somos conscientes de lo que hemos hecho, ¿no? Es un momento en que no se logra dimensionar, ¿no? Claro, es por ahí. Quizás, claro, es muy reciente y la inmediatez de este ataque no nos da tiempo para reflexionar, para mantenernos alerta y seguir resistiendo, obviamente. Exactamente, así es. Karina, te agradezco muchísimo tu tiempo en el programa, todo lo que has comentado, todos tus conceptos, tus explicaciones, nos ha llamado a la reflexión y bueno, esperemos seguir pensando en estas cosas porque son importantes y hay que sostenerlas. No, a vos, un placer, me encantó charlar con ustedes, así que cuando quieran volvemos a hacerlo, siempre es el tiempo que necesitamos de la conversación es central para dirimir este tiempo tan difícil del exterminio, del odio, del aniquilamiento del otro que piensa distinto, ¿no? Así que creo que lo que nos queda es seguir conversando muchísimo y sensibilizando otras vidas, ¿no? Acerca de cuál es la sociedad y la reserva moral y ética que esta sociedad necesita para no caer en la trampa de estas ideologías, ¿no? Conservadoras, ultraderechas, que quieren arrebatarnos todo lo conquistado, ¿no? Entonces creo que cuando la palabra muere, aparece la violencia. Y este país no se merece pasar por lo que ha pasado, ¿no? Otra vez, creo que exacto. Bueno, nunca más. Seguiremos hablando y acuerpándonos. Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio Retomé la pluma por Ana Tijoux, Tu falta de querer por Mon Laferte y La bruja por Natalia Lafourcade. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, operación técnica Beco Blanco.